Estimadas maestras y maestros, dedicaremos este video al estudio de las orientaciones dirigidas a supervisores y directores, centradas en el proceso de mejora continua. Pero en esta ocasión será la sesión 2, donde se analizan las fases del programa de mejora continua y se analizan las diferencias entre el programa de mejora continua y el programa analítico. En la caja de descripción te dejo algunos enlaces que te pueden ser de utilidad. Te invito a que te suscribas a mi canal 100% académico, donde encontrarás apoyo para tu práctica educativa y para los exámenes de admisión y promoción. Mi nombre es Marcia y comenzamos. La sesión 2 se llevará a cabo el día 20 de agosto con el tema El programa de mejora continua y el programa analítico Avanzar en el fortalecimiento de la educación pública, la cual tiene dos propósitos: analizar las fases del proceso de mejora continua y reconocer que el diagnóstico socioeducativo de la escuela es el punto de partida para la construcción del programa de mejora continua y del programa analítico. Y en este segundo propósito es donde se analizan las diferencias entre el programa de mejora continua y el programa analítico. En la sesión del día anterior, reflexionaron acerca de las características del proceso de mejora continua, las cuales ayudan a que cada escuela construya su camino de mejora atendiendo a su realidad y contexto. En esta sesión se propone revisar las fases del proceso de mejora continua y aproximarse a las dos principales herramientas que tienen las escuelas para articular sus esfuerzos: el programa de mejora continua y el programa analítico. Fases del proceso de mejora continua. Organícense para revisar el apartado Fases del proceso de mejora continua de las páginas 11 a 22 del documento El proceso de mejora continua, orientaciones para las escuelas de educación básica. Elaboren una presentación, esquema o infografía de las ideas principales de cada fase del proceso y preséntenla al colegiado. Este tema de las fases del programa de mejora continua lo retomaremos en un video más adelante, para no alargar mucho este video. A partir de lo anterior, dialoguen y concluyan. O sea, una vez que ya revisaron las fases, las analizaron y saben de qué se trata cada una, en qué consiste cada una de ellas, la primera pregunta es: ¿qué diferencias identifican entre el programa de mejora continua que ahora se propone con lo que realizaban anteriormente? Y aquí, pues, el más claro y distinguible diferencia es que ahora se incluyen muchos más ámbitos que se ubican en los diferentes escenarios. El colectivo docente debe elegir cuáles ámbitos trabajará y por qué los está eligiendo. ¿Qué diferencias se encuentran entre lo que se plantea sobre el diagnóstico socioeducativo actualmente con lo que han realizado en siglos anteriores? ¿Por qué es importante hacer una lectura crítica de la realidad y por qué es importante ampliar la mirada sobre los ámbitos? En el diagnóstico socioeducativo se observa el entorno y cómo éste incide en los aprendizajes de los alumnos. Anteriormente, el diagnóstico se describían solamente los aprendizajes de los alumnos y las dificultades que estos podían presentar. Es importante una lectura crítica de la realidad porque se identifican problemáticas, se toman decisiones informadas, se desarrolla el pensamiento crítico y profundo, se cuestionan las ideas preconcebidas y es importante ampliar la mirada sobre los ámbitos porque podemos detectar muchas más problemáticas que inciden en la mejora de los aprendizajes, conocer sus causas y trabajar sobre ello para brindar una educación más pertinente. ¿Y cuál es la relación entre el proceso y el programa de mejora continua? Para realizar el programa de mejora continua es importante un proceso previo, el proceso de observación, de reflexión, de análisis, de diálogo que se haga con y desde el colectivo docente para la toma de decisiones y saber hacia dónde orientar las acciones para la mejora.
Después nos aparece esta información que son como algunas cuestiones que tenemos que tener presentes al momento de hacer el programa. Y dice, el programa de mejora continua concreta la fase de planeación del proceso. Anteriormente, el énfasis se ponía en el programa, obviando el proceso de reflexión y deliberación del colectivo docente que supervisores y directivos acompañan. La práctica reflexiva y permanente es la que hace posible la mejora. De poco sirve una planeación si ésta no parte de un análisis crítico sobre la realidad y sobre lo que hacemos. Quiere decir que este análisis crítico es una parte fundamental. No es observar la realidad por encimita, sino tener una mirada crítica, algo que va más allá de lo que realmente estoy observando, conocer las causas de por qué la situación se presenta de determinada manera y tratar de buscar posibles soluciones. El programa de mejora continua es una herramienta de planeación para la acción, una ruta organizada que seguirá la escuela para avanzar en su transformación. El programa delimita los ámbitos sobre los que se va a intervenir y establece objetivos, metas y acciones. Y esta parte también es entre parecida y no, porque nos dice aquí que el programa delimita los ámbitos. Sin embargo, es el docente, el colectivo docente, el que elige los ámbitos que se van a trabajar, que tienen injerencia en los distintos escenarios. Y a partir de esos ámbitos que el colectivo docente haya decidido, entonces se establecen objetivos, metas y acciones. El programa tiene un tiempo definido. La búsqueda de la mejora continua es permanente. El diagnóstico socioeducativo de la escuela. Una vez que han revisado las fases del proceso de mejora continua, es importante analizar con detenimiento la primera de ellas. Como revisaron antes, el diagnóstico socioeducativo de la escuela se deriva de una lectura crítica de la realidad y es el punto de partida para el programa de mejora continua y el programa analítico. Y te dejo en la caja de descripción un video que habla sobre cómo hacer esta lectura de la realidad. Este video lo encuentras en mi canal de YouTube. Y luego nos dice, recuperen sus experiencias con respecto a esta fase y dialoguen sobre lo siguiente, cómo han coordinado la construcción del diagnóstico socioeducativo. Y aquí es importante compartir estas experiencias. Acuérdense que estamos en una reunión entre directoras y la experiencia que tuvo cada una de ustedes es importante compartirlas porque les ayuda a crecer como colectivo. Y luego, ¿cómo han promovido el ejercicio de leer la realidad con sus colectivos docentes? ¿Cómo han concretado el diagnóstico socioeducativo? ¿Cómo han priorizado las problemáticas por atender? ¿Qué dificultades han enfrentado para delimitar lo que atenderán con su programa de mejora continua? Y aquí se trata de hacer una reflexión para describir cómo ha sido ese proceso de lectura de la realidad en sus escuelas. Y entre más detallado sea la descripción, más claridad tendremos sobre el proceso y podrán hacer un análisis crítico sobre las fortalezas y áreas de oportunidad que tuvieron en la elaboración de ese diagnóstico socioeducativo el ciclo escolar pasado. Y en esa identificación de fortalezas y de áreas de oportunidad, pues vamos a fortalecer, vamos a mejorar nuestro diagnóstico para este ciclo escolar. Y luego nos dice, una idea que es importante considerar es que los 9 ámbitos del diagnóstico planteados en el artículo 109 de la Ley General de Educación no son limitativos ni exhaustivos. Entonces aquí ya nos están dando así como una manga ancha, ¿verdad? Para tomar o decidir sobre qué ámbitos vamos a trabajar. Ahorita vamos a ver de qué ámbitos estamos hablando. Observen el esquema diagnóstico socioeducativo de la escuela que se presenta a continuación. Esta representación gráfica muestra los escenarios regional, nacional, internacional, escolar y de aula, en los que se sitúa la escuela. En ellos podemos encontrar ámbitos que nos permiten ubicar, a partir de un ejercicio crítico de la realidad,
las características, situaciones o problemas que afectan de algún modo el servicio educativo. Los ámbitos pueden tener impacto en los diferentes escenarios y a la vez pueden tener relaciones entre sí. Se presentan de manera separada únicamente con fines de análisis. Cada colectivo decide cuáles ámbitos tomar en cuenta de acuerdo con la relevancia que tenga para su comunidad. De la misma manera pueden incorporar otros que no se muestran en el esquema, pero que sean necesarios. Diagnóstico socioeducativo de la escuela. Y aquí tenemos el esquema donde vemos 4 círculos concéntricos que representan los distintos escenarios. Al centro tenemos el aula, luego tenemos el escolar, el comunitario y el contexto regional, nacional e internacional. Dentro de cada círculo vemos los ámbitos en los que podemos incidir. Se presentan de manera separada, como ya nos los decían las orientaciones, pero tienen relaciones entre ellos y se ubican en los escenarios específicos donde tienen injerencia. Cada colectivo docente va a decidir con plena conciencia y de manera autónoma los ámbitos en los que decidirá trabajar y explicará por qué, o por lo menos tendrá que tener claridad en las razones de por qué va a trabajar en esos ámbitos y no en otros. Es importante tener esa claridad para saber hacia dónde orientar las acciones del programa de mejora escolar. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el escenario de aula varios ámbitos con los que se puede trabajar. El uso de los libros de texto gratuito, las condiciones familiares de los estudiantes y las prácticas docentes. Esto es dentro del aula. En el escenario escolar se puede trabajar con equipamiento, formación docente, salud socioemocional de docentes, condiciones personales de los docentes, desempeño de las autoridades educativas, atención a estudiantes con discapacidad, infraestructura, funcionamiento del Consejo Técnico Escolar, carga administrativa. Esto es en el escenario escolar. Sin embargo, hay ámbitos que se colocan o que se ubican tanto en el aula como en el escenario escolar. Por ejemplo, el programa analítico, estrategias de diagnóstico, aprovechamiento académico, asistencia de alumnos, avance de planes y programas y convivencia escolar. Estos últimos ámbitos tienen una injerencia tanto en el aula como en el escenario escolar. También dentro del escenario comunitario tenemos algunos otros ámbitos como actividades económicas, tradiciones, medios de transporte y comunicación, infraestructura pública y privada, condiciones geográficas y ambientales, actividades recreativas, otros aspectos culturales relevantes, saberes comunitarios y saberes públicos. Pero hay ámbitos que están en el comunitario y también están en el escolar, como por ejemplo la convivencia comunitaria, salud socioemocional de estudiantes, la participación de los padres de familia, formas de violencia, acceso a las tecnologías de información y comunicación y culturas originarias. Y a su vez también hay ámbitos que tienen injerencia en lo comunitario y en el contexto regional nacional, como por ejemplo la migración y los derechos humanos. Y dentro del contexto regional, nacional e internacional tenemos los conflictos sociales, la política internacional, conflictos armados, situaciones internacionales relevantes, la política nacional, las situaciones nacionales relevantes. Entonces, es así como las orientaciones están haciendo esta clasificación de los ámbitos dependiendo del escenario donde se tenga injerencia. Y este es como un catálogo de ámbitos de los cuales, haciendo un análisis crítico de cada uno de ellos en un diálogo colectivo donde podrán decidir qué ámbitos van a trabajar y por qué van a trabajar esos, por qué en su escuela son relevantes trabajar
esos ámbitos que ustedes están eligiendo. Eso debe de estar muy claro para todo el colectivo docente. Bueno, dice, revisen con atención el esquema y decidan, desde su perspectiva, cuáles ámbitos es necesario analizar como parte de su diagnóstico y por qué los eligieron. Y como les decía, es importante elegirlos con plena conciencia y tener argumentos sobre las elecciones que hicimos. Se trata de hacer un reconocimiento de la realidad de la escuela y ubicar inicialmente algunos ámbitos. Al hacerlo, asegúrense que tendrán información suficiente para el programa analítico y para el programa de mejora continua, por lo que conviene hacerse las siguientes preguntas. Y antes de pasar a las preguntas, aquí quiero hablar sobre este diagnóstico. El diagnóstico que ustedes van a realizar va a servir para estos dos programas. No es que van a hacer un diagnóstico para el programa analítico y otro diagnóstico para el programa de mejora continua, sino que con uno solo van a atender los dos programas. Por eso deben estar completamente seguros de tener o de hacerlo de la manera más completa, que la información sea detallada, que esté completa, que sea pertinente, que sea lo que necesitamos saber en relación a nuestra comunidad escolar y atendiendo a los ámbitos que elegimos trabajar. Y luego nos dice, para el programa analítico, al analizar estos ámbitos podrán identificar saberes, situaciones, temas, problemas, acontecimientos, características del contexto que puedan ser aprovechados para contextualizar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. Y si no es así, ¿qué otros ámbitos convendría considerar? Miren, para el programa analítico, los ámbitos tienen que dar pie para contextualizarlos y poderlos trabajar a partir de los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje que están sugeridos en el programa sintético. Si los que eligieron cumplen con esta condición, qué bueno, adelante. Y si no, habrá que considerar otros ámbitos para trabajar. No eliminar los que eligieron, sino considerar aquellos ámbitos que se pueden trabajar o que se puedan contextualizar a partir de los contenidos y los PDA. Después, para el programa de mejora continua, los ámbitos que seleccionaron les permitirán conocer las condiciones en que brindan el servicio educativo, las situaciones que afectan el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes. ¿Es necesario considerar otros ámbitos? Y bueno, aquí pues prácticamente nos están diciendo las condiciones para elegir los ámbitos para el programa de mejora continua. Habrá ámbitos que me sirvan para ambos programas, habrá otros que me sirvan para el programa de mejora continua y habrá otros que me sirvan para el programa analítico. Pero eso es algo que lo tiene que decidir el colectivo docente en un ejercicio de autonomía profesional, tomando decisiones informadas y responsables. En la sesión del 21 de agosto de esta fase intensiva con sus colectivos docentes, avanzarán en el análisis de algunos ámbitos para concretar el diagnóstico socioeducativo de su escuela. En el documento El proceso de mejora continua, orientaciones para las escuelas de educación básica, se dan algunas sugerencias para realizarlo y que se resumen a continuación y desde luego son solo propuestas. El colectivo docente puede optar por otra forma de llevarlo a cabo. Vamos a ver aquí un procedimiento que ellos están proponiendo, las orientaciones es el procedimiento que proponen para concretar este diagnóstico socioeducativo y vamos a ver qué es lo que nos está proponiendo. Sugerencias para concretar el diagnóstico socioeducativo. Primero, ubicar los ámbitos que son relevantes para que la escuela dé cuenta de su realidad en los escenarios de aula, escuela y comunidad. Entonces, aquí yo creo que tienen que decidir hasta el número de ámbitos que van a abordar en el ciclo escolar. Aquí nadie les puede decir, ni el supervisor, ni el director solo puede tomar la decisión. O sea, es una decisión del colectivo, desde la cantidad de, de los ámbitos
qué ámbitos van a tomar para trabajar en el aula o en la escuela, en la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, ubicar los ámbitos que son relevantes. Analizar los ámbitos seleccionados. Y aquí es muy recomendable formular preguntas e indagar sobre ellas para conocer la situación de la escuela en cada ámbito. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, sobre los libros de texto gratuito en educación preescolar? O sobre la formación docente, o sobre la situación socioemocional de los docentes en mi escuela. Pero eso va a depender del tipo de problemáticas, situaciones que ustedes observen en su escuela y que sea necesario abordar. Recabar la información necesaria. Los colectivos docentes conocen algunas condiciones, situaciones o problemas de su escuela. Sin embargo, es necesario documentarla para plantear lo que se va a hacer al respecto. Aquí me voy a detener un poquito. Nos menciona aquí que es necesario documentarla. No nos quedemos en el puro diálogo. Se tienen que ir tomando decisiones y brindando información, pero que todo quede por escrito en documentos. Si no está documentado, no existe. Aunque nos cueste un poco más de trabajo, aunque tengamos que ser un poquito más sistemáticos y organizados, esto nos va a permitir llevar un mejor control, una mejor evaluación y un mejor conocimiento de nuestra escuela. En la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar es importante decidir las fuentes de información que puedan dar cuenta de la situación de su escuela en los ámbitos que van a analizar. Fíjense muy bien, ¿eh? Van a elegir el ámbito y van a dialogar sobre qué requieren saber, qué es lo que saben de cada ámbito y qué es lo que requieren saber para después determinar las fuentes de información, qué encuestas necesitan implementar, qué instrumentos, qué herramientas necesitan llevar a cabo para obtener la información que requieren en los ámbitos que ustedes han elegido. Y luego nos dice los instrumentos que se requieren, los actores a quienes van a consultar, el tiempo que requieren para contar con la información organizada y sistematizada. No es solamente hacer todas las entrevistas o cuestionarios, preguntas, observaciones. No es solamente recabar la información. Una vez que ya tenemos toda la información, hay que sistematizarla para tener como una radiografía de nuestra comunidad. ¿Qué tipos de padres de familia tenemos? Si hay violencia doméstica, si los padres de familia tienen tiempo disponible para el apoyo a las actividades escolares de sus hijos, el nivel socioeconómico que tienen, el porcentaje de niños en extrema pobreza, de niños en condición de pobreza, etcétera. Mil cosas que se pueden observar una vez que ya sistematizamos la información. Con todo esto, vamos a integrar una narrativa que dé cuenta de la situación de la escuela, las condiciones del contexto, las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, situaciones relevantes para la enseñanza y la gestión, entre otros. Entonces, en esta narrativa nos va a ayudar a identificar estas condiciones en la enseñanza, condiciones en el aprendizaje, condiciones del contexto, que de alguna manera tengo o el docente tiene que conocer para poder llevar a cabo su trabajo pedagógico. Analizar la narrativa, dice, para identificar las problemáticas que requieren ser atendidas o que se desean transformar, así como las que puedan ser aprovechadas para contextualizar los programas sintéticos. Es decir, a partir de que ya tengo la información procesada, ya tengo esta sistematización de la información, el colectivo docente va a identificar estas problemáticas. ¿Cuáles problemáticas voy a trabajar a partir del programa de mejora escolar o a partir del programa de mejora continua? ¿Y cuáles problemáticas voy a trabajar a partir del programa analítico? Y estas del programa analítico son aquellos que
pueda trabajar o que las pueda contextualizar a partir de los contenidos y los PDA, para que tengan un sentido para nuestros alumnos. Priorizar las problemáticas identificadas. Y luego nos dice, seguramente la lista será larga, pero es necesario delimitar las que pueden ser atendidas por la escuela como parte de su programa de mejora continua. Por otro lado, también es importante que las situaciones, temas, problemas, acontecimientos o características del contexto que hayan identificado para contextualizar los contenidos y PDA se prioricen, identificando las que sean más relevantes para su comunidad. Entonces, tenemos ya una lista de problemáticas. Vamos a decidir problemáticas o situaciones, acontecimientos, temas. Entonces, vamos a decidir cuáles son las que vamos a trabajar a partir del programa de mejora continua, cuáles vamos a trabajar a partir del programa analítico y luego vamos a priorizar esos temas o esas problemáticas. ¿Qué es lo que vamos a ver primero por su orden de urgencia o por su orden de importancia? Todo eso en un diálogo donde todos los docentes, todas las figuras educativas deben estar involucradas. A ver, espero yo que esté quedando claro. Si tienes alguna duda, algo que se me esté escapando a mí, déjamelo saber en los comentarios para ir viendo de qué manera vamos resolviendo. El tema es complejo, pero debemos de ir despacio para analizarlo y comprenderlo. El programa analítico no sustituye al programa de mejora continua. Son dos cosas diferentes y las dos se van a elaborar en las escuelas. Dice, con la puesta en marcha del Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022, algunos colectivos centraron sus esfuerzos en el diseño e implementación de su programa analítico y es posible que no hayan sistematizado su proceso de mejora. Y sí, efectivamente, en muchas escuelas no se sistematizó porque tampoco hubo un seguimiento sistemático dentro de los consejos técnicos escolares y eso también debe de quedar claro. Por eso hubo esa confusión dentro de las escuelas. Ese creer que el programa analítico iba a sustituir el programa de mejora continua, porque desde las orientaciones de los consejos técnicos escolares no hubo ese seguimiento. Al principio existía la confusión de que el programa analítico sustituía al programa de mejora continua. Por esta razón es importante que como directivos precisen las diferencias y los elementos en común que tienen estos documentos. Entonces, aquí el trabajo que vamos a hacer es precisamente determinar esas diferencias y esas semejanzas de los elementos que tienen cada uno de estos programas. A partir de lo que han revisado acerca del proceso y del programa de mejora continua, así como de su participación en la construcción del programa analítico, identifiquen las principales inquietudes que tienen las y los docentes o ustedes como directivos en torno a estos documentos y regístrenlas y den respuesta de manera argumentada. Pueden realizar una actividad como la siguiente y ahí traen una sugerencia. Dice, registren en hojas de rotafolio las preguntas, una en cada hoja. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias entre el programa de mejora continua y el programa analítico? Van a pegar las hojas en las paredes del aula y de manera individual van a registrar la respuesta que darían a esas preguntas. Procuren leer los argumentos que hayan escrito otras y otros participantes y amplíenlos. Es decir, vamos a suponer que se generaron dentro del todo el colectivo, se generaron unas 5 preguntas. Entonces, todo el colectivo de directoras y directores van a contestar de manera argumentada las 5 preguntas, de tal manera de que tengamos, para una pregunta tengamos varias respuestas y rescatemos aquellas ideas que den respuesta a esas preguntas para ir aclarando también las inquietudes que hayan surgido. Esa es una forma que se puede realizar. También puede ser que
se escriban las preguntas en alguna tarjeta y se vayan colocando en un contenedor que puede ser una caja o una bolsa, lo que se tenga a la mano. Una vez registradas las preguntas en esas tarjetas, de manera aleatoria se elige una tarjeta y se lee la pregunta para que en colectivo se trate de dar respuesta. Al finalizar y con todo lo conversado, tratar de delimitar las diferencias entre el programa de mejora continua y el programa analítico. Y esto es como un ejercicio de reflexión al interior del grupo. Revisen los argumentos presentados y aclaren las dudas que pudieran quedar. Consulten el anexo 5, diferencias entre el programa de mejora continua y el programa analítico de la escuela, para contrastar sus argumentos y tomen nota de esta actividad que puede servirles para orientar a sus colectivos docentes. Y este es el documento, que es el anexo 5, y ahí van a observar estas características que tiene el programa de mejora continua en sus diferentes aspectos y el programa analítico de la escuela. Entonces vamos a ver que son documentos completamente distintos. Este documento yo lo voy a trabajar también en un video aparte. Si lo incluyo aquí, pues ya va a ser un video muy largo. Para finalizar la sesión, revisen las orientaciones para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, colectivos docentes, educación básica y preparen los elementos necesarios para desarrollarlas. Entonces aquí la sugerencia es que en la sesión 1 tratemos de terminar las actividades de la sesión 1 e iniciar con las actividades de la sesión 2. Y el día 2 terminar la sesión 2 y poder estar enfocados en organizar las actividades con los docentes para los próximos 3 días. Pues espero que este video aclare dudas, déjenme sus comentarios, yo los voy a leer y trataré de resolver dudas que se tengan y pues mucho éxito en sus sesiones.